Bueno, bienvenidos, nueva cita con el ciclismo, etapa espectacular, de nuevo en Parcén, aquí localidad de La Marina. Recordamos esta 29 edición de esta Volta a La Marina. Y nueva cita en Parcén en este 1 de marzo. Recordamos el recorrido como hemos visto, esas 3 vueltas entre Parcén, Benichembla y Murla. Ahí hemos visto imágenes previas de la salida. Aquí llegando a Benichembla, ese giro a la derecha, dirección Murla. Ahí ahora en bajada. Y como decíamos, una etapa interesantísima, alto del Col de Rates, alto de la Bixauca, ahí es nada, ahí cerquita casi de los 1700 metros de desnivel. Hay excelente temperatura, ha acompañado el tiempo, incluso por encima de los 20 grados, 19, 20. Y recordamos cómo estaba en principio la general. Recordamos una general comandada por Mario García, el corredor del Gandia Renault. Ahí por delante de su compañero de equipo Inocencio Serra. Ahí tercera posición para Héctor Pons. Ahí cuarta Javier Cherro, Vicent Pla. En quinta posición Germán Mortés, Óscar Perales, Moisés Espinós, Jorge Llorca, Francisco Manuel López. Y recordamos una general por tiempos, donde curiosamente se descontaban los 2 peores resultados, pero por tiempos, lo que daba, digamos, un interés, ya que abría el abanico a más corredores al poder descontar los 2 peores resultados. Ahí llegando el grupo de 4 corredores que se había formado en esta primera vuelta de 3. Ahí cerrando Milán. Ahí recordamos esta escapada formada aquí en estos momentos por Murla, alrededor de los 30 segundos sobre pelotón. Pedro Luis Milán del Gandia Renault, José Rafael Rodríguez Cantó del Automóviles Gomis, David Arroyo de Benidorm y el cuarto hombre Peter Murdoch, el corredor del Neon Velo. El cuarteto en principio formaba parte de esta cabeza de carrera. Recordamos 30-35 segundos aquí pasando esta zona en obras de Murla. Y ahí tenemos la situación sobre el mapa, ahí buscando ese cruce de la carretera de Orba y Pedreguer. Y ahí adelantando la secuencia. Bueno, lógicamente vamos adelantando situaciones de carrera. Volvemos a Parcén para completar esta primera vuelta. Ahí el cuarteto unos 45 segundos sobre pelotón en estos momentos. Y recordamos estas 3 vueltas que servían de calentamiento entre comillas, ahí para afrontar esas rampas que las tenemos allí al fondo del Col de Rates. Aquí se iba a pasar por la primera de las metas volantes. Que pasa Milán, ahí después del José Rafael Rodríguez. Y si no nos equivocamos, David Arroyo. Recordamos tomaban la salida 146 corredores. Ahí entre ese desglose, 45 Junior Elite Sub-23, 61 Master 30,
34 Máster 40 y 6 corredores Máster 50 y 60 que tomaban la salida en diferido justamente ahora al inicio de esta segunda vuelta. Aquí cuando nos dejamos caer con la moto, esos 45-50 segundos, ahí buscando el pelotón. Ahí nos parece ver a Moisés Espinós. Y recordamos, entre los Máster 50 y 60, pues teníamos ahí a José Rubio, Eliseo Boix, Pascual Orengo, Alberto Betrián, Josep Antoni Martínez. Ahí cuando vemos un intento por la parte de atrás de Francisco Manuel López, actualmente el 10º clasificado en la general. Recordamos que estamos tan solo a una prueba de finalizar esta Volta a la Marina en Chaló el próximo 8 de marzo. Hay una prueba en carretera y con final en alto en esa carretera de Bernia, aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros de subida, final en alto. Ahí cuando adelantamos la secuencia nos vamos a la cabeza de carrera y, como decíamos, tomaban en diferido los Máster 50 y 60, ahí aunque Betrián salía en la vuelta siguiente. Recordamos José Rubio, Eliseo Boix, Pascual Orengo, Josep Antoni Martínez y José Javier Fuster del Hidropresión son los que tomaban la salida en diferido. Yo, lógicamente, en esta categoría y viendo el terreno que nos quedaba, ahí tenemos ese dorsal 242 perteneciente a José Rubio. Ya tenemos a Peter Murdoch, Milán, David Arroyo, José Rafael Rodríguez. En este repecho, Pasar Murla. Ahora lo siguiente, adelantando secuencia, nos vamos al paso de población estrecho de Murla. Y ahora, mientras vemos imágenes de los escapados, vamos a hacer un poquito de historia. Retrocedemos al año 2012, en esta edición en Parcén. Victoria de Thomas Simon, el corredor del KTM Murcia, por delante de Francisco Torrella, de Jordi Berenguer, de Óscar Bernat, de Antonio Ramírez, de Vicent Pla, ahí el propio Javier Cherro, ahí Alistair Robinson, Miguel Martínez, y cerraba ese top 10 en el 2012 David Burguera en las filas del Clinic Comfort. Ahí pasamos al 2013. Recordamos victoria de Pascual Orengo en las filas del Beniopa por delante de Óscar Bernat, en fuga en solitario los dos. Ahí tercero sería Javier Benítez, Óscar Perales, José Manuel Moreno, de Boch, José Manuel Cuesta, David Ramírez, Miquel Alandete y Miguel Ángel Soriano. Ese era el top 10 en el 2013. Ahí cuando vemos el pelotón con esas diferencias, siempre rondando los 40-50 segundos sin llegar al minuto. Ahí justo este puente, encarando ahora una pequeña subida antes de la población de Parcén. Ahí con el propio José Tomás Cantó, los hombres del Gandía. Y ahí pasamos al año 2014. Recordamos esa última edición. Ahí con la victoria de Javier Cherro en solitario por delante de Óscar Perales y Dani Guerrero. Ahí entonces en las filas del Clinic Comfort. Ahí cuarto era Pedro Luis Milán.
Juan José Tamayo, Miquel Alandete, ahí sería Pascual Orengo, ya en filas del Gandia Renault, Ernel Sor, el corredor sub-23, ahí en las filas del Cruciclista Alcoy, Benito Ruiz, sería noveno, y cerraba ese top 10, el que a la postre iba a ser el vencedor final de esa Volta a la Marina, Juan Manuel Camacho. Ahí cuando continuamos viendo imágenes de cabeza de carrera, recordamos con los invitados de los Master 50. Ahí cerrando con ese dorsal 258, José Javier Fuster de hidropresión. Y ahí también tomaba la salida al Master 60, Alberto Betrián. Ahí luciendo esa equipación de campeón autonómico Master 60. Ya los buenos de los Master ya tienen bastante con estos altos ritmos. Recordamos muy alto el listón en esta categoría Master o intersocial. Ahí cerrando ahora Peter Murdoch. Recordamos de la partida, de esos 4 que forman la cabeza de carrera, llegando a Benichembla. Ahí con Alberto Betrián ya tomando la rueda. Y recordamos, mucho por delante. Estamos ya en la última vuelta, ahora encarar esa bajada, nuevo repecho, dirección Murla. O sea, terreno de sube y baja, pues lo decíamos anteriormente, estábamos hablando de una prueba con casi 1700 metros de desnivel acumulado. Ahí es nada. Y recordamos, tan solo pendiente, próximo fin de semana, repetimos, Chaló, también el sábado, a partir de las 3:30 de la tarde, va a cerrar Villena, la Interclub Vinalopó. Y recordando, la Interclub Vinalopó, comandada por Juan Manuel Camacho. Ya vimos imágenes de la prueba de ayer, en agosto, y con esas subidas al puerto del Maimó y el polígono de Tibi. Ahí conseguía mantener el liderato Juan Manuel Camacho, con ese control férreo por parte de su equipo. Ahí, por lo tanto, se mantiene Germán Mortés y Torrella ahí muy cerquita, ahí pendientes de lo que pueda pasar en Villena. Recordamos con esos 2 subidas al puerto de Biar y esa última subida desde Campo de Mirra, buscando esa carretera de Bañeres-Biar. Así que, por lo tanto, próximo fin de semana se va a dar el cierre a esta 29 Volta a la Marina y 7ª Interclub Vinalopó. Ahí el pelotón, ahí, digamos, calmado, ya con hombres del Orquín tomando posiciones. Recordamos, al paso a la población se va a disputar el segundo paso de las metas volantes y prácticamente saliendo de Parcén ya las primeras rampas del Col de Rates. Tenemos al pelotón ahí manteniendo, lógicamente, pues ya por encima de las 100 unidades. Ahí comentar el Col de Rates. Un Col de Rates que daba inicio aproximadamente a los 270 metros de desnivel y finalizaba a esos 633. Y estamos hablando de unos 260 metros
perdón, 460 metros de desnivel desde el inicio hasta el final. Ahí entrando a Parcén. Recordamos, finalizamos aquí prácticamente esas 3 vueltas cortas. Y ahora, como vemos, los hombres del Orquín, el conjunto madrileño. Recordamos aquí en Volta Marina, Interclub Vinalopó. Aquí podemos ver 2 luchas diferentes. Recordamos, tenemos lucha de cara a la general y otra lucha como es la victoria del día. Lógicamente los hombres del Orquín buscando ese control en una lucha que no es la suya, como es la de la general. Ahí tenemos la cabeza de carrera y unos 30 segundos ahí al final de recta. Así que tomen asiento. Vamos a ver casi la totalidad de la subida al Col de Rates, de inicio a fin. Igual que lo hicimos, nos estrenamos por el canal YouTube. Recordamos, con esa labor altruista en el 2012 ya estuvimos aquí a través de las cámaras de YouTube. Ahí en aquel entonces como con moto Pepe Membrives, cámara Javier Rico, y aquí como excelente piloto. Ahí enviamos un saludo a Lino Ballester, ahí que nos ha hecho una labor impecable a la hora de captar estas imágenes. Y dar las gracias, como no, a la organización a la hora de fomentar. Recordamos que es labor completamente altruista y ya nos gustaría, como no, a todos, que los medios se hicieran eco de este calendario ciclista en la Comunidad Valenciana, ya no sea solamente en las intersociales, sino en cadetes, junior, en BTT, etcétera, etcétera. Sobre todo la base, la excelente afición y la cantidad que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Ahí tenemos rampas, de momento poquito, 3-4%, poquita cosa. Y como en el pelotón, que ya empieza a estirarse, lógicamente. Ahí recordamos en el 2012 ese ritmo que impuso Torrella, prácticamente más de la mitad de la subida. Ahí tenemos ya la cabeza de carrera muy cerquita, hay apenas 100 metros. Ahí recordamos en el 2014 iba a coronar en primer lugar Óscar Perales. Óscar Perales, que se imponía en la montaña en la edición del 2014, ahí por delante de Cherro, de Moltó, de Dani Guerrero. Y las metas volantes en el 2014 cayeron a mano de Heliodoro Moltó. Ahí el hombre del Clean Comfort por delante de Moisés Espinos. Continuamos con la cabeza de carreras. Recordamos por delante, no lo habíamos mencionado, Peter Murdoch. Ahí mantenía 20-25 segundos por delante del pelotón. Ya casi nos habíamos olvidado de Peter Murdoch. Ahí vemos el alto ritmo impuesto por los hombres del Orquín. El pelotón, ahí de momento se mantiene un buen núcleo.
Ahí tal vez a lo mejor nos atreveríamos a decir ahí por encima de 70 unidades de momento. Y recordamos por delante Peter Murdoch, el corredor del Neon Velo. Ahí vemos el pelotón ya formándose por detrás, dos grupitos, varios grupos. Ahí ya prácticamente como suele ser habitual año tras año. Aquí la escabechina que se va haciendo por detrás. Ahí tenemos hombres del Orquín, los primeros de la general, que ahí no pierden comba. Ahí el propio líder Mario García, Cherro, José David Gómez, Pons, Germán Mortés. Tenemos esas bonitas imágenes de este Col de Rates. Ahí por delante, ahí tenemos a Peter Murdoch. El hombre del Neón Velo. Recordamos esa fuga inicial con Milán, con José Rafael Rodríguez y con David Arroyo. Ahí vemos el grupo. Ahí apenas por encima de las 40 unidades, 40-50 unidades. El núcleo principal. Neutralizado Peter Murdoch. Ahí vemos el Orquín. Ahí los que tomaban la salida hoy aquí en Parcé: Moreno, Crespo, Fernández, José David Gómez, Alberto Hernando y Felipe Peces. Allá se pueden apreciar las bonitas vistas que nos da uno de los puertos más bonitos de la provincia. Y recordamos la longitud total de este Col de Rates. Hay 6 kilómetros 700 metros. La longitud total. Y recordamos, era coronar. Nos esperaba una bajada de dar pedales, buscando esa población de Tárvena. Ya antes de la población ya empiezan las primeras rampas del Col de la Bixauca. Ahí vemos el daño que están provocando los hombres del Orquín. Ya el pelotón prácticamente cortado en multitud de grupos. Y repetimos ahí cuando vemos los primeros de la general. Bueno, encaramos esa última curva a izquierdas. Ahora buscando prácticamente esta falda. Los últimos 2,5 kilómetros de subida. Primero de los ataques de hombres del Orquín. Y ahí tenemos la composición del primero de los cortes. Ahí sería Serra, Pons, Cherro, Pla, Agulló, Moreno, Mas, Mario García, actual líder, Mortés, Federico García, Crespo, Peces, Alcaina, Márquez, Ferruses, Louden, Robinson, Chulbi y el hombre del Orquín, José David Gómez. Este era el primero de los cortes. La situación de carrera. Ahí vemos con el dorsal 263 a Ricardo Márquez del Volata Sagún. Ahí tenemos a Serra.
portando el maillot de la montaña, regulando. Nos recordamos estos tirones, a veces el puerto es mejor subirlo a ritmo, no haciendo caso de estos fuertes arreones. Ahí por parte de Cherro. Y nos parece ver Fernández. Ahí tenemos Mario García, ahí sabedor de la peligrosidad, el actual líder de la peligrosidad en la general de Cherro. Aunque ya decimos que esta peculiar manera de sacar la general, ahí desechando los dos peores tiempos, pues prácticamente era un juego de calculadora. Que a su vez, valga la redundancia, pues también era una fórmula muy parecida a la de los puntos. Ahí tenemos cabeza carrera, Pons, Cherro, Pla, Moreno, Mario García, Germán Mortés y Juan Carlos Fernández. Ahí tenemos a Germán Mortés, ese maillot verde. Y ahí hemos puesto un poquito más retrasados José David Gómez y Felipe Peces. Ahí con estas, ya entrando en la parte más bonita del puerto. Ahí hemos visto a José David Gómez y Felipe Peces con estas espectaculares vistas. Hoy un día espléndido, primaveral. Ahí tenemos a Mortés y Pla. Ahí comandando ahora Cherro, Moreno. Ahí ahora cerrando el grupito Pla. Ahí vemos los dos hombres del Orquín, que seguramente se habrán percatado de esa presencia de sus compañeros de equipo, José David Gómez y Felipe Peces, que ahí los vemos llegar. Allí al fondo vemos el segundo de los grupos, aproximadamente así a bote pronto, 25 segundos de retraso sobre este grupo, que repetimos que es poco, a falta del muchísimo terreno que nos queda. Sobre todo esa zona de curveo, ahí entre Col de Rates y Tárvena. Vemos estas espectaculares vistas con el Mongó de fondo. Ya tenemos nada más y nada menos que 4 hombres del Orquín, 2 hombres del Automóviles Gómez, Mario García, actual líder. Ahí vemos el grupito perseguidor allí al fondo. Ahí con Parcén, que nos dejamos allá abajo. Repetimos, en estos más de 450 metros de desnivel del Col de Rates. Ahí tenemos José David Gómez, Pons. Ahí Mario García. Hay un pequeño corte que parece que se van por delante Pla y Fernández. En efecto, ahí vemos que ha girado la curva Pla. Ahí, si no nos equivocamos, nos faltaría el dorsal 108 correspondiente a Juan Carlos Fernández del Orquín, allí al fondo, encarando este último medio kilómetro. Ahí tenemos el público que se daba cita aquí en la parte final del Col de Rates, ahí disfrutando de un día espléndido. Ya tenemos situación de carrera, Vicent Pla, Juan Carlos Fernández. Ya ese corte sobre Pons, Cherro, Moreno, García, Mortés, Gómez y Peces. Ahí curva de 180 grados. Ahí vemos por delante el dúo de cabeza. Ahí nuestras cámaras que intentamos, lógicamente, con una sola moto, repetimos, pues no podemos abarcar. Sí que nos hubiera gustado contar con una cámara en ese grupo trasero. Ahí tenemos a Pla y Fernández en esta parte final. Ahí Pla, que sufre una caída, que se logra incorporar
rápidamente. Por tanto, corona primero el Col de Rates Juan Carlos Fernández. Ahí Pons, que lo hacía en segundo lugar. Y vemos Pons, que aprovecha la inercia en este inicio de bajada. Ahí con ese percance que ha tenido Pla. Y aprovechan esa inercia Juan Carlos Fernández y el propio Vicent Pla para tomar unos metros de ventaja. Pero nosotros nos vamos a quedar con este plano repetido aquí con la cámara GoPro. Estas bonitas imágenes que nos ofrece este espectacular puerto del Col de Rates. Ahí tenemos José David Gómez, Germán Mortés. Ahí pedimos disculpas si vemos la imagen un poquito temblorosa. Tenemos esa parte final. Ahí con estas vistas y el Mongó de fondo. Ahí tenemos parte final del Col de Rates. Y ahora nos vamos ya directamente a la bajada. Allí al fondo nos queda otro puerto espectacular, la Vixauca. Y al fondo esa línea nos delata las rampas de la Vixauca. Ahí Tárvena, que nos quedaba un poquito a la izquierda. Recordamos situación de carrera como hemos mencionado antes. Pons y Fernández. Ahí Pla. Ahí debido a esa caída que se había quedado un poquito cortado. Y el siguiente grupo, que había coronado aproximadamente a unos 30 segundos. Aquí, como vemos, esta bajada rápida, siempre por encima de los 60 km por hora. Esta zona de curveo. Y como no, ahí con un excelente piloto como Lino Ballester, ahí captando estas imágenes. Ahí pequeño parón. Al fondo el dúo de cabeza. Ahí consigue entrar el corredor del Automóviles Gómez, Vicent Pla. Ahí con su compañero de equipo, Cherro. Este parón que va a servir al dúo de cabeza para sacar unos segundos más de renta. Y recordamos el grupo perseguidor que merced a estos pequeños parones se va echando encima. El segundo de los grupos perseguidores. Como vemos, este terreno que no termina de ser una bajada real, es una bajada de dar pedales. Ahí cerrando Germán Mortés con ese 2 al 208. Y adelantamos secuencia. Momento de la fusión de los dos grupos. Ahora repetimos que merced a esos pequeños parones, el segundo de los grupos se iba a echar encima. Ahí, por lo tanto, tenemos esa composición de cabeza de carrera con Pons y Fernández. Y ya por encima de los 40 segundos, Serra, Cherro, Pla, Agulló, Moreno. Nos vamos a cámara rápida a buscar, como decíamos, esos 40, tal vez más. La cabeza de carrera de Pons y Fernández. Ahí de momento perfecto entendimiento.
Ahí también recordamos que entre la cima del Col de Rates y el inicio, o digamos el cruce de Tàrbena, el inicio del La Bixauca, teníamos ahí 6,5 kilómetros de esta zona que estamos viendo. Y ahí al fondo ya vemos esa línea delatando las rampas de La Bixauca. Aunque realmente, si tuviéramos que contar el puerto, prácticamente daría inicio aquí, justamente donde nos encontramos, porque prácticamente desde aquí hacia Tàrbena ya prácticamente empezaba la subida. Y recordamos, si lo contásemos desde aquí, la subida, el Col de la Bixauca se nos iba prácticamente a los 7 kilómetros de subida. Ahí prácticamente dando inicio a unos 540 metros y finalizando a esos 770 metros. Pues un poquito más de altitud, unos 80-100 metros más de altitud que la cima del Col de Ratos. Ahí vemos la ventaja, hay 50 segundos, vemos perfectamente tirando de zoom al grupo perseguidor. Ahí de momento perfecto entendimiento entre los dos hombres. Recordamos, un día primaveral, ausencia prácticamente de viento. Aquí vamos circulando por zonas protegidas. Ahí. Excelente día para la bicicleta. Vemos con esta bonita estampa de almendros en flor. Y como decíamos, ya podemos dar por iniciado el puerto de La Bixauca con estas rampas. Ahora ya buscando el cruce de Tàrbena. Nosotros vamos a detener la moto justo en el cruce de Tàrbena en estos momentos. Y por ahí adelantamos secuencia, cortamos ya unos 45 segundos. Ahí tenemos ese perfil con el Col de la Bixauca, muy cercano, muy cerquita de los 800 metros de altitud. José David Gómez. Ahí Germán Mortés. Pla. Ahí se mantiene el grupo que habíamos visto anteriormente. Ahí tenemos cerrando. Ahí tenemos a Ricardo Márquez, James Louden del Neon Velo. Y ahí con nuestras cámaras intentando buscar el siguiente de los grupos. Repetimos, al contar solamente con una moto, pues lógicamente no podemos abarcar lo que nos gustaría. Vemos ese terceto del grupo de José David Gómez, ahí sacando unos metros. Ahí tenemos con Germán Mortés, Pla. Ya tenemos situación de carrera, repetimos, por delante nuestro. Ahí un poquito a nuestra izquierda, pues aproximadamente esos 45 segundos de Pons y Fernández. Hay bonitas vistas. Ahí que invitamos a todos a disfrutar de estas imágenes en alta definición en 1080p.
Y atención, porque aquí repetimos, tenemos dos luchas. Como hemos dicho anteriormente, viene siendo habitual Interclub Vinalopó, Volta a la Marina. Recordamos esa participación buscando esa victoria de etapa. Y esa otra lucha, siempre con vistas a la clasificación general. Así que nos dan estas intersociales mucho juego. Vemos estas espectaculares imágenes ahí con un grupo ahí afrontando esa parte final antes del cruce de Tárvena. Ahí lo vemos allá aproximadamente a medio kilómetro del cruce de Tárvena. Ahí vemos cartel del 7%. Hay un 7% constante. Hay Mortés, cabeza de carrera allí al fondo. Grupo perseguidor, vemos el pelotón perseguidor que se ha partido en dos y es el ataque de Moreno, el hombre del Orquín. Aquí se queda este terceto, ahí con el nombre del Volata. Y Andreu Mas, el corredor sub-23 del World Bike Metal Loop. Ahí cerrando, ahí con ese dorsal 265 a Enrique Ferruses. Ahí tenemos a Ferruses aguantando muy bien aquí en cabeza de carrera. Ahí también lo hace el corredor del Automóviles Gomis, José Agulló. Ahí dejamos la carretera de acceso al Col de Rates. Ataque de Cherro. Ahí a punto de neutralizar a los tres hombres que eran perseguidores del terceto de José David Gómez. Y atención, porque sabiendo Mario García que Cherro era, digamos, peligroso para esa general. Ahí se queda Ferruses con Serra. Ahí vamos avanzando con la cámara, los dos hombres del Neon Velo. Ahí llegamos a la rueda de José Alcaína, del Volata Sagún, que también está aguantando bastante bien. Ahí tenemos Cherro ahí al fondo, persecución entre Mario García y Cherro. Recordamos por delante José David Gómez, ahí Pla y Mortés. Ahí consigue aguantar también el corredor sub-23 Andreu Mas. Aquí se queda un poquito en terreno de nadie José Alcaína. Aún así está aguantando bastante bien este tirón. Ahí tenemos a Andreu Mas, los dos hombres del Orquín. Y recordamos, esto aquí es lo que tenemos por delante. Recordamos Pons y Fernández cabeza de carrera. Por delante nuestro Moreno. Ahí tenemos a Cherro. Ahí a punto de dar caza y captura al grupo de José David Gómez y Moreno. Ahí también, repetimos, estaba Pla y Mortés. Y esta bonita persecución antes de encarar esa parte dura final de la Bixauca. Esos repechos incluso por encima del 10-11%. A poquito de llegar allí. Ahí con un día espléndido. Ahí con esta zona de almendros. Ya tenemos bonita lucha. Ahí Cherro que llega sin más problemas al grupo de José David Gómez. Mario García que también lo va a hacer. Ahí vemos un pequeño parón en el cuarteto. Ahí cerrando ahí Andreu Mas. Ahí vemos esta de las primeras rampas. Ahí buscando esos casi 800 metros de altitud del alto de la Bixauca ahí al fondo. Aquí no hemos tirado de zoom. Todavía la cabeza de carrera. Ahí aguantando esas diferencias. O sea, excelente trabajo de Pons y Fernández. Ahí los hombres del Orquín, lógicamente, pues aguantando un poquito, sabedores de la presencia de su compañero.
Aquí tenemos 4 hombres del Orquín. Más aparte, Juan Carlos Fernández. Ahí tenemos José David Gómez llevando ahora al ritmo. Ahí cerrando este grupito. Andreu Mas. Atención, pues ahí el hombre del Gandía Renault, Mario García, aguantando muy bien. Hay un hombre intercalado ahí al fondo. Dejamos al grupo, nos vamos a estas 2 últimas rampas finales. Ahí sobre todo la última rampa, la más dura. Y bonito terreno aquí, entre Castel de Castells y Tàrbena. Como decíamos, también un paraíso para el cicloturismo. Ahí incluso con la presencia de algún helicóptero. Ahí vemos el hueco, todavía importante. Esos 50 segundos. Ahí tenemos cartel a nuestra derecha. Ahí indicando ese 11%, medio kilómetro, tal vez medio kilómetro para coronar. Una de las rampas más duras de la Bixauca. Ahí viendo el desarrollo, ya buscando piñones altos. Ahí Pons. Aquí en esta última rampa, ahí en esta curvita que hemos llegado a tener el 13%. Ahí a poquito de coronar. Ahí en la distancia por detrás, que se iba a cortar un poquito. Ya tenemos. Ponemos justo aquí donde nos encontramos. El cronómetro en marcha aquí en la cima de la Bixauca. Ponemos el crono en marcha. Ahí para hacernos una idea. Ahí vemos José David Gómez, Mortés. Ahí Pla. Ahí los 2 hombres del Orquín. Ahí que se trataría de Crespo y Peces. Ahí Moreno, Cherro, Mario García. Ahí el último arreón también aguanta Andreu Mas. Ahí tenemos el inicio de la bajada. Y vamos a tener ahí una zona de falsos llanos antes de encarar esa parte final. Buscando Castel de Castells. Ahí vemos, ahí se queda intercalado Cherro, Mario García y Moreno. Y sería el segundo de los grupos perseguidores. Ahí por delante el grupo de José David Gómez, Mortés, Pla. Los otros 2 hombres del Orquín. Y este pequeño parón que va a servir de nuevo. Por detrás teníamos noticias de que se iba a acercar. Recordamos ese siguiente grupo perseguidor. Al igual que pasó
en esa bajada del Col de Rates. De nuevo se van acercando el grupito que se había quedado cortado. Ahí tendríamos, en este caso sería el tercer grupo perseguidor. Aquí con los hombres del Volata. Tendríamos a Federico García y a Ricardo Márquez. Ahí los hombres del Neón Velo, ahí llevando el ritmo. Ahí vemos al grupo del líder Mario García. Ahí el dúo de británicos. Ahí acercándose rápidamente al grupo del líder. Repetimos que todavía no estamos en la parte rápida de la bajada. Estamos aquí en la zona de falsos llanos. Aproximadamente pues entre 2-3 kilómetros. Ahí tenemos, van a llegar sin problemas con el ritmo de los hombres del Neón Velo. Ahí pasando el cartel de kilómetro 8. Y recordamos por delante el grupo de José David Gómez, Mortés, Pla. Ahí tenemos noticias de que Pons y Fernández iban manteniendo esos 50 segundos. Como decíamos antes, perfecto entendimiento. Ahora llevando el ritmo. Ahí Serra. Ahí Sabedor, que lleva a su compañero de equipo líder, Mario García. Recordamos que fuera campeón de España en el senior en el 2014. Ahí también entrando los hombres del Neón Velo. Así que vamos a adelantar un poquito la secuencia. Nos vamos a la parte rápida de la bajada. Tenemos un poquito situación de carrera. Tal vez podamos tener algún error en los rótulos. Pons, Fernández. A continuación se forma el dúo de Mortés y José David Gómez. Ahí a continuación el cuarteto de Pla, Crespo, Peces y más. Y a continuación este grupo donde nos encontramos con Serra, Cherro, Agulló, Mario García, Federico García, Ferre, Ferruses, Louden, Hugo Robinson y José Chulbi. Ya digo que tal vez nos hayamos comido a alguien. Ahí tal vez a Federico García, pero bueno, más o menos esa era la composición, situación actual de carrera. Ahí vemos esa rápida bajada. Al fondo estaría Castel de Castells. Ahí cerrando Federico García, el corredor Máster 40 del Volata Sagún. Está aguantando muy bien. Recordamos, estamos ante una dura jornada. Aquí ya rondando los 80 km por hora. Adelantamos secuencia. Nos vamos a la entrada de Castel de Castells. Aquí donde prácticamente dábamos por finalizada esta rápida bajada. Y ahora terreno, siempre picando un poquito hacia arriba. Perdón, un poquito hacia abajo, perdón. Pero ya como decimos siempre, zona de dar pedales. Como veremos, ahí lo que separa las poblaciones de
de Castell de Castells y Benigembla. Siempre un terreno picando hacia abajo. Ahí de nuevo situación de carrera, volvemos a recordarla, el grupo donde nos encontramos con Serra, Cherro, Agulló, Mario García, Federico García, Ferre, Ferruses y ahí los británicos James Lowden y Hugo Robinson. Y si no nos equivocamos, José Chulby también era de la partida. Ahí también vemos el dorsal 292 hemos visto ahí efectivamente de José Chulby. Ahí Serra y los hombres del Neón Velo. Ahí manteniendo el ritmo. Ya las noticias que teníamos por detrás. El siguiente grupo, ya más de 2 minutos y medio. Bueno, adelantamos secuencia y nos vamos al grupo de Pla, Crespo, Peces y más. Ahí circulaban a algo más de 2 minutos de la cabeza. Pues es decir, 1 minuto y medio por detrás nuestro. Ahí si no nos equivocamos pues podemos detallar, ya que no vamos a tener imágenes. Ahí circulaban Jacob Tipper, Christopher Madsen, Óscar Perales, Josué Arán. Ahí también en ese grupo David Fajardo, Cantó, Eric Solem, Josep Schmoll, David Torre, Mosés Espinós. Así aproximadamente hasta unas 25 unidades. Recordamos que estamos ahora en un terreno que brinda a una persecución ahí pura y dura. Ahí repetimos, entre Castell de Castell y la población de Benigembla. Teníamos ahí nada más y nada menos que 10 kilómetros de terreno, como hemos dicho, que brinda a la persecución. Ahí vemos el cuarteto, ahí acercándose, digamos, el grupo principal. Ahí tenemos a Serra, esta zona de bajada del 4 o 5%. Ahí siempre todo picando hacia abajo. Ahí tenemos el grupo de Pla más. Y los dos hombres del Orquín. Hay momento de la neutralización. Ahí la composición, ahí sería de Pla, Crespo, Peces, más Serra, Cherro, Agulló, Mario García, Federico García, Ferre, Ferruses, Lowden, Robinson y Chulby. Ahí nuevo ataque. Ahí en este caso del hombre del Volata. Ahí también el hombre del Neo. Ahí nos parece ver a Hugo Robinson.
Ahí saludando a la cámara. Ahí el corredor Master 40. Ahí Federico García. Ahí tenemos segundo grupo perseguidor. Recordamos, teníamos al dúo de Mortés y José David Gómez por delante nuestro, aproximadamente unos 40 segundos. Ahora vamos con la situación de carrera. Ahí estamos a unos 3-4 kilómetros de Benichembla. Recordamos que había que girar a la izquierda para buscar Murla de nuevo, para incorporarnos a lo que era el circuito inicial. Bueno, vamos al primero de los grupos perseguidores, Germán Mortés y José David Gómez. En esos momentos a unos 45-50 segundos, tal vez un poquito más, de la cabeza de carrera de Pons y Fernández. Ahí Mortés preguntando, ahí se le informa que aproximadamente el grupo unos 40 segundos detrás nuestro, el grupo perseguidor. Adelantamos secuencia, nos vamos a buscar la población de Benichembla. Así que interesante esta persecución a doble dúo entre Pons, Fernández, Mortés y José David Gómez. Ahí también José David Gómez, sabedor de la presencia de su compañero de equipo por delante. Y de mantenerse esta situación, pues todo pintaba a que la victoria podía recaer en alguno de estos componentes de los dos dúos que teníamos en cabeza, merced a esa ventaja. Y repetimos, ahí de llegar así también todo a favor de Mario García para mantener ese liderato de esta Volta a la Marina. Ahí volvemos a tener imágenes, recordamos, de este circuito inicial. Ya repetimos, estamos ya cerquita de la hora. Aquí ya estábamos ya por encima de la hora y 3/4 de carrera. Ahí avanzamos a cámara rápida para hacernos una idea de las diferencias. Y atención, ahí porque llegamos justito en el momento entre que Héctor Pons empieza a tener problemas. Ahí no consigue mantener la rueda de su compañero Juan Carlos Fernández, se queda ahí a un pasito. En este repecho, pasando Murla, esta zona de falsos llanos, vemos que no consigue mantener la rueda. Hay un momento importantísimo de carrera, sobre todo de cara a esa victoria. Ahí adelantamos la moto, nos vamos a buscar a Fernández, el hombre del Lorquín, ya cerquita de llegar a Murla. Ahí ahora se acerca un poquito Pons. Ahí con precaución este paso estrechísimo de la población de Murla. Izquierda, derecha. Y de nuevo a la izquierda. Aquí nosotros incluso con la moto tenemos un problema de coger la rueda. Ahí tenemos a Pons. Aquí entrando en esta zona de obra. Y ahí se queda ahí muy cerquita, apenas 50 metros del corredor del Lorquín. Ahí saliendo de Murla. Como decíamos, ya con las fuerzas muy justas.
Ahí está cabalgada prácticamente desde que coronamos el Col de Rates. Ahí se nota en las fuerzas. Repetimos que aunque estamos en carreras relativamente cortas, la de hoy ahí rondando los 80 kilómetros, ya el esfuerzo se paga. Ahí cuando nos acercamos a las 2 horas de carrera con estos altos ritmos. Ahí tenemos a Pons ya con las fuerzas justas y Fernández que metro a metro va ampliando la diferencia. Ahí bonita persecución la que hemos vivido. Un tú a tú. Ahí tenemos a Fernández, ya está pasando esta zona de bajada, buscando el cruce de la carretera de Parcén y Orba. Así que giro a la derecha y la siguiente población que nos vamos a encontrar va a ser Parcén. Ahora mismo estamos a 3 kilómetros para meta. 3 kilómetros para meta. Aquí estos 45 segundos sería sobre el grupo de José David Gómez y Mortes. Repetimos, en este cruce situado a 3 kilómetros para meta. Y con esa persecución ahí manteniendo esos 20-25 segundos sobre Pons. Repetimos, va con las fuerzas justitas. Ahí mirando hacia atrás el corredor del Orquín. Adelantamos hasta el puente. Aquí justo en el puente a 1 kilómetro 900 metros de la meta de Parcén. Recordamos la meta de Parcén situada en ese repecho. Ahí tiramos de zoom, esperamos un poquito, es unos 20-25 segundos. Ahí vemos a Pons, a su vez el dúo de José David Gómez y Mortés que se va echando encima de Pons. Ahí recordamos la meta en Parcén, situada ahí en la calle Avenida de la Constitución. Ahí tenemos a Fernández ya encarando este terreno, picando un poquito hacia arriba. Ahí adelantamos secuencia a estos últimos 300 metros. Y como no, pues aprovechando esa ventaja suficiente sobre, en teoría, Pons. Y lo vamos a pasar a cámara lenta. Ahí ya, sabedor. Ahí tiene la victoria en el bolsillo. Ahí encarando esos últimos 100 metros. Esta última rampa aquí en calles de Parcén. Juan Carlos Fernández, el hombre del club Orquín. Ahí tenemos la meta ahí al fondo. Ahí con el aplauso del público. Ahí tenemos Juan Carlos Fernández que va a totalizar estos 80 kilómetros en 2 horas 2 minutos y 15 segundos. Y atención, porque por detrás teníamos novedades. Habíamos dicho que el grupo de José David Gómez y Mortés estaba echando encima de Héctor Pons. Y en efecto, hay José David Gómez y Mortés que habían dado caza y captura a Pons, prácticamente casi entrando a la población de Parcén. Ahí lo vamos a ver a cámara lenta. Ahí tenemos José David Gómez y Mortés que habían dado caza y captura a Pons, que llegaba con las fuerzas justitas. 22 segundos más para José David Gómez. Ahí 2 segundos después Germán Mortés. Y buena, excelente tercera posición. Y ahí tenemos a Héctor Pons completamente reventado. Ahí con las fuerzas justitas a 33 segundos. Y también se estaban echando encima, lógicamente, en esa zona de terreno de persecución. Ahí el grupo del líder de Mario García. Ahí lo vamos a ver repetido, donde pasaba en primer lugar Cherro. Ahí Moreno,
Daniel Crespo, propio Mario García, James Louden, Pla, Federico García del Volata, Hugo Robinson, José Chulbi, Ricardo Márquez, Andreu Mas, Serra, Agulló, ahí Ferruses. Ahí tenemos a Felipe Peces del Orquín. Y cerrando el grupito, José Alcaína del Volata Sagún. A 59 segundos, muy cerquita. Ahí lógicamente se habrían apretado esas distancias en ese terreno favorable a la persecución entre Castel de Castell y Parcén. Y sprint del grupo, ahí donde Jacob Tipper por delante de Christopher Madsen y Óscar Perales. Ahí vemos cómo Madsen rebasa en el último momento a Óscar Perales, Joshua Arán. Ahí David Fajardo, José Tomás Cantó, Eric Solem, Joseph Small, David Torres, Moisés Espinós. Ahí Luch, Ferre, Jajinen, Mateo, Juan Ramón Gómez, Martos, y ahí Luis Peñas. Aquí el hombre del Peter Murdoch. Ahí tenemos a Peter Murdoch. Y ahí a su rueda, un veterano conocido por todos, Javier Benítez. Muy cerquita, a 2 minutos 11 segundos. Después ya el grupito de Fontestad. Jesús Gómez de Esteban, Jesús Cebolla. A 3 minutos y 20 segundos. Ahí en estas bonitas imágenes a cámara lenta. Y prácticamente nos faltaba el último de los grupos. Ahí entraba Joan Pascual. Tenemos el último de los grupos. Nos vamos a la curva anterior a meta. Ya unos 6 minutos y 15 segundos. El último de los grupos. Nada más conseguían finalizar. Lo cual no está nada mal. 91 corredores. Pues nada, tenemos a Mario García, que continúa como líder. Mario García que continúa como líder. Consiguiendo salvar esta dura jornada. Recordamos ese interesante momento ahí en el puerto de la Bixauca. Y ahí con imágenes de podio, trofeos por categorías, como viene siendo habitual aquí en esta Volta Ciclista a la Marina, aquí en Parcén. Ahí con Cherro, Pons, etcétera, etcétera. Y recordamos, próxima semana, esa cita en Chaló, que va a dar ese cierre a esta 29 Volta Ciclista a la Marina. Así que cerramos con esa victoria del hombre del Orquín, Juan Carlos Fernández. Ahí también con José David Gómez. Y recordamos, aquí pueden repasar las clasificaciones ahí en la web de la Volta a la Marina, www.voltaalamarina.com. Ahí pueden hacer un repaso a todas las clasificaciones secundarias. Ahí al propio Pedro José López en Metal Volantes. Ahí Pons en montaña. Lo repetimos. Algunas clasificaciones secundarias que están todavía en el aire, incluida la de Mario García. Y recordamos, próxima cita, cierre en Chaló. Y nosotros nos vamos a despedir con algunas imágenes de lo que ha sido esta bonita prueba. Podríamos decir casi prueba reina de esta Volta a la Marina 2015. Ahí nos despedimos hasta una próxima cita con el canal YouTube Labor Altruista.
Ahí damos un saludo a nuestro moto Lino Ballester. Y les emplazamos. Hasta la próxima.